Desplazamiento de piolas. Instalación de paño desmoldante. Inicio de tejido del empalme. Instalación de cama superior. Marcado de empalme. Luego las piolas son desplazadas y retiradas hacia atrás del centro de la mesa de empalmes. Las piolas son ordenadas y dejadas sobre la superficie limpia, libre de contaminación. El trabajo de ordenamiento de las piolas es llamado comúnmente como peinado. Este trabajo se realiza con el objeto de asegurar que cuando se aplica el cemento a las piolas, el impregnado sea parejo en todos ellos. Las piolas reciben 2 manos de cemento. Paralelamente, se comienza con la confección e instalación de la cubierta inferior, la cual consiste en instalación de paño desmoldante, instalación plancha de caucho crudo, instalación de breaker y la instalación de plancha de caucho de unión, cojín. La unión de estas capas se realiza con la ayuda de cemento. Se debe cuidar que la cubierta inferior quede bien unida al bisel de la zona de transición. Construida la cubierta y las piolas completamente cementadas, se comienza con el trabajo llamado tejido de empalme. Para la realización del tejido de empalme, primero se distribuye el personal por ambos lados de la correa, en donde cada hombre se ubica enfrente de donde se realizarán los cortes a las piolas para formar los escalones. El trabajo comienza con el trazado de los escalones sobre la nueva cubierta, con la ayuda de un cuchillo o colocando tiras de goma, tallarines. Lo importante es cuidar que las marcas no se borren y permanezcan legibles todo el tiempo. Luego, se procede con la instalación de las piolas centrales de ambas puntas de correa, para luego ir en forma ordenada, poniendo cada una de las piolas desde el centro hacia los extremos de la correa. Las piolas se cortan de acuerdo a las marcas hechas anteriormente sobre la cubierta. Se debe tener especial cuidado antes de cortar que el largo de cada piola sea el indicado en los planos y deben ser cotejados con las marcas que se dejaron previamente sobre los cables con la cinta adhesiva. Por lo general, el cable que viene de la cinta ubicadas aguas arriba se enfrentan con los cables que vienen de la correa ubicada aguas abajo, quedando ambas puntas de los cables en una sola línea. En conjunto con la instalación de las piolas sobre la cubierta, se va instalando seguidamente caucho de ligadura en tiras, tallarines. De este modo, los cables se unen entre sí. En la instalación de los cables y tallarines, se debe siempre mantener la linealidad. Para esto, cada 4 piolas instaladas se verifica su linealidad con la ayuda de una cuerda delgada. Las desviaciones existentes en las piolas son corregidas con la ayuda de martillos, los cuales, además de enderezar los cables, mejoran la adherencia entre las piolas, evitando la existencia de espacios vacíos entre ellos. Los últimos cables de cada lado de la correa siempre se dejan más largo. De este modo, el último cable protege el canto del empalme de futuros cortes laterales. Por lo mismo, es importante que los cables de los extremos que se dispongan correspondan a la punta de la correa que va en dirección contraria al movimiento de la cinta. Cuando el último cable ha sido colocado, se procede con la instalación de caucho en el borde para asemejar el canto moldeado en la correa. El espesor de este canto debe ser igual o ligeramente superior al diámetro de los cables. Para dejar los cantos en línea con la correa, se pone tira línea por ambos lados y se recorta los excesos de caucho. Todos los espacios vacíos entre los cables es rellenado con tiras de caucho, tallarines, y con extrusora Master Compound se debe verificar que no quede ningún espacio, ya que de lo contrario se afectaría el empalme y quedaría defectuoso. Todo es cubierto con una mano de cemento muy delgada. Acto seguido, se procede a la instalación de la cubierta superior. Esta cubierta, al igual que la anterior, estará formada por caucho cojín, breaker metálico y caucho crudo de cubierta. La instalación del caucho cojín se realiza en toda la zona de empalme, cuidando de cubrir todos los cables. El cojín se instala a lo largo de bisel a bisel y en su ancho respetando el canto.
Luego, con la ayuda de rodillos, se presiona el caucho preocupándose de no dejar burbujas de aire entre el caucho cojín y los cables. El rodillo se pasa desde el centro de la correa hacia afuera. Luego, todo es cubierto con una mano de cemento. El breaker se instala sobre la cubierta de caucho cojín aproximadamente a 1 pulgada del canto y de los bordes del bisel, cuidando de cubrir toda la zona de las piolas. Luego, la pulgada pendiente debe cubrirse con el breaker, que es rellenada con tiras de caucho cojín. Nuevamente se pasa el rodillo y se cementa todo el breaker. Finalmente, se instala la cubierta de caucho crudo. Esta plancha de caucho es inicialmente biselada con el ángulo contrario al hecho anteriormente a la cubierta de la correa, de modo de poder unir ambos biseles. La cubierta de caucho crudo es extendido a lo largo de toda la zona del empalme, dejándolo completamente cubierto. La unión en el borde superior se hace con una mano de cemento sobre los biseles. El bisel del lado de la cubierta de la correa es previamente pulido con un motor, dejando la superficie limpia y rugosa. Después de unir ambos biseles, estos se golpean con una maceta de goma para mejorar su adherencia. Al igual que en los casos anteriores, sobre la plancha de caucho también se pasa el rodillo y todo el exceso de goma es removido. En conjunto con la instalación de la cubierta de caucho crudo y con la ayuda de una máquina ranuradora, sobre la cubierta de la correa se hacen 4 ranuras equidistantes una de otra para alojar los sensores de elongación de empalmes magnéticos. Una vez instalados, la ranura es sellada con caucho cojín con la ayuda de la Master Compound. Sobre la cubierta de caucho crudo se debe instalar letras y números para marcar el empalme. Las marcas deben indicar la fecha de vulcanización, día, mes, año, la empresa fabricante del empalme y número del empalme. Vulcanizado. A continuación, se realiza el montaje de los marginadores y la cama superior del equipo vulcanizador. Estas barras metálicas tienen que tener 2 milímetros menos que el espesor del empalme. Se instalan a cada lado del canto de la correa y se presionan una contra otra con tecles palancas. La idea es que el empalme quede por sus lados completamente sellado para que cuando se esté vulcanizando no exista escape de caucho. Luego se instala el paño desmoldante. Posteriormente, las planchas metálicas. Platos vulcanizadores, guateros de presión, planchas de aluminios y rieles. Al montar los rieles, es necesario tener en cuenta que el primero y el último deben quedar fuera del área del empalme. Todos estos elementos tienen que instalarse en forma alineada con los platos y rieles de la parte inferior, teniendo el cuidado de cubrir completamente el empalme a vulcanizar. Los platos vulcanizadores tienen que ser 200 milímetros más largos que el empalme y 75 milímetros más ancho que la cinta a cada lado. La manera de acomodar los platos vulcanizadores debe anotarse en el protocolo de empalme. Luego, se procede con la instalación de los pernos. Estos deben ser apretados uniforme y simultáneamente a cada riel, ya que son los que soportan la presión para el vulcanizado. Después se pasa la barra de seguridad a través de los rieles. A continuación, se instalan las mangueras de presión en los guateros, mangueras de enfriamiento y conexiones eléctricas en los platos vulcanizadores, controles eléctricos de temperatura y además los graficadores digitales de presión y temperatura. El vulcanizado para este caso es un proceso, el cual tiene una duración de 106 minutos. Se hace a una presión de 160 psi y 150 grados Celsius de temperatura. Para el proceso de vulcanizado, se debe tener en consideración acoplar las conexiones eléctricas y sistemas de presión observando las instrucciones del fabricante, generar presión controlándola, presionar durante 15 minutos en estado frío, sin temperatura en los platos vulcanizadores, prestando atención a que la presión sea constante.
Parar completamente la presión de la prensa cuando registre 50 psi. Reapretar los pernos del equipo uniformemente por el riel. Verificar el ajuste de los marginadores. Revisar los guateros y platos vulcanizadores. Generar nuevamente presión y prender las planchas de calentamiento o platos vulcanizadores. Dejar subir la temperatura. El proceso de vulcanizado comienza cuando la temperatura en todos los platos ha alcanzado 145 grados Celsius y la presión marque 150 psi. El tiempo de vulcanizado es de 3 minutos por espesor de cinta. Transcurrido el tiempo de vulcanizado, comienza el proceso de enfriamiento. Este consiste en hacer circular agua a presión por los platos vulcanizadores. El proceso de enfriamiento termina cuando la temperatura de los platos ha llegado a unos 60 grados Celsius. Esto tiene una duración aproximada de 20 minutos. Después se desconecta la energía eléctrica y se libera la presión en forma controlada. Posteriormente, se procede a hacer el retiro del equipo vulcanizador. Se retiran controladores, mangueras de presión, rieles, planchas de aluminio, guateros, platos vulcanizadores y plancha metálica. A continuación, se retira el paño desmoldante y se verifica que el empalme ha sido procesado y vulcanizado de manera satisfactoria. Se procede a cortar los excesos de goma en los bordes. Posteriormente, a pulir zonas del empalme que presenten posibles irregularidades. Se debe tener en cuenta que la correa solo puede ser puesta en operación una vez alcanzada la temperatura ambiente en la zona del empalme. Rema Tip Top.